Sean todos bienvenidos a esta nueva dosis de ánimo más. Qué gusto estar aquí conectando con ustedes y pudiendo traer una palabra que pueda servirles, que pueda darnos aliento, que pueda apoyarnos en nuestro diario vivir y en nuestros procesos que algunos estamos viviendo. Yo quiero darte hoy una palabra de esas que puede ser a veces difícil de recibir por las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero creo que Dios nos las dé para que podamos hacer nuestro camino más liviano. Y yo quiero hablarte hoy de vencer el afán. Vencer el afán. Y para esto quiero leerte, para entrar en contexto, un versículo que nos deja Dios en su palabra en Filipenses 4, del 6 al 8. Y luego vamos a estar hablando de algunos principios para poder vencer el afán. Pero muy interesante lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses. Y esto inicia así, y lo voy a leer en la versión NTV. Dice: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho antes. Es que interesante cómo comienza esta porción bíblica, y si lo conectamos con el afán y empieza diciendo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. En otras palabras, si tú estás preocupado, si tú estás afanado, si tú estás desesperado, eso es lo que está sucediendo, es que no hemos tenido ese tiempo de oración con Dios, que seguramente va a ayudarnos a equilibrar nuestras emociones y a poder manejarnos de una mejor manera y a tener una mentalidad diferente, pensamientos más claros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy preocupado, afanado constantemente, seguro de esto, no hemos tenido un tiempo de oración con Dios. Nosotros nos movemos en dos ámbitos prácticamente: el ámbito espiritual y el ámbito de nuestra carne, de nuestra humanidad. Y cuando solo estoy en el ámbito de mi carne y mi humanidad, y solo mi carne rige, obviamente que yo voy a estar afanado y preocupado. Pero cuando yo oro, es cuando yo conecto con mi parte espiritual, y mis sentidos espirituales se conectan, se encienden, se potencian, y eso hace que yo pueda tener dominio propio sobre mis emociones, mis pensamientos y sentimientos. Todo lo contrario sucede cuando yo no he orado. Lo que está teniendo control en mi vida son mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos. Y de un corazón, que eso es la cosmovisión judía, el corazón, lo que quiere decir que es los pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces ese corazón está rigiendo mi vida. Y la palabra de Dios dice que mi corazón es engañoso. En palabras actuales, mi corazón siempre, más bien mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos, si no están regidos por el Espíritu Santo, me van a engañar. Por eso es muy importante que yo entienda que si yo estoy teniendo una manera de darme cuenta que si yo estoy en la carne o estoy en el Espíritu, bueno, una de tantas, esta es una, es que yo estoy afanado, yo estoy preocupado constantemente. Entonces eso quiere decir: hey, tú no estás bien espiritualmente, tú tienes algunos días, horas o ratos de no tener intimidad con Dios, y tus emociones, tus pensamientos, sentimientos engañosos están turbando tu vida. Pero otro, lo poderoso que está diciendo Filipenses es: díganle a Dios o exprésenle a Dios lo que necesitan. Muchas personas ni siquiera le expresamos a Dios lo que necesitamos. Algunos hasta se vuelven teólogos en esta parte y dicen: bueno, si Él ya lo sabe todo, no hay necesidad de decírselo. Pero es que el ejercicio de yo expresarlo, de yo decirle a Él lo que necesito o cómo me siento, eso trae también sanidad a nuestra vida, eso trae liberación a mi vida. Y por eso es importante expresarlo, lo que yo necesito. Y es importante que yo aprenda a expresar mis emociones y mis sentimientos con Dios. Ahora, interesante cómo conecta esto al versículo 7. Si yo
ya detecté, estoy preocupado, pero estoy orando, estoy expresándole a Dios y también agradeciendo por lo que Él ha hecho antes, porque claro que podemos convenir aquí todos nosotros que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Si tú estás ahí, puedes levantar tu mano y si puedes recordar, sí, Dios ha hecho cosas por mí. Dios ha hecho cosas por mí, sé que habrá hecho cosas por ti. Entonces puedes agradecer por aquellos momentos en los que imposibles para tu vida y la mía y Dios actuó. Entonces tienes, ¿eso qué significa, José Miguel? Es que tienes ya en tu vida, tienes un recorrido que está marcado. Dios ha hecho cosas en mi vida y hay un récord. Y tú puedes ir atrás a ese récord y decir, pero en aquella temporada, aquella vez, las cosas que Dios hizo por mí, y agradecer. Es importante tener una actitud de agradecimiento para vencer el afán, porque generalmente cuando no hay agradecimiento hay demanda. Y yo estoy demandando a Dios que Él haga cosas, haga que yo haga lo otro, pero el agradecido no está demandando, el agradecido está desde una posición de descanso diciendo, Señor, gracias, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú harás cosas por mí, así como lo hiciste antes. Ok, entonces si yo estoy diciendo todo eso, el 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esto es poderoso porque la paz de Dios no es como el mundo la da, y lo dice otra porción bíblica. La paz de Dios no es quitar el problema. Muchos oramos que el problema se quite, aquello que nos afana se quite, aquello que nos está afanando se resuelva. Pero muchas veces Dios lo que hace es que nos da paz para poder manejarnos en medio de esas circunstancias. No es que Él quita el problema, sino que me hace atravesar el problema. Muchas veces Él hace el milagro y puede que eso sea removido. Pero muchas veces Él nos va a decir, bueno, no, yo quiero que pases por aquí, porque este proceso donde tú vas a pasar te va a hacer bien a tu vida. Pero entonces para eso yo te voy a dar mi paz. Ahora es interesante que su paz no es como la paz que da el mundo. Y en esta introducción quiero decirte eso. Para el mundo, ¿qué es paz? O para la sociedad, ¿qué es paz? Bueno, paz es tener finanzas, paz es tener una buena cuenta bancaria, paz es tener una casa, paz es tener un buen trabajo, paz es tener un buen vehículo, paz es tener salud, paz es tener seguros de salud, paz es, no sé, tener para viajes, etcétera. Paz, supuestamente el mundo. Pero Dios no está hablando de esa paz. Dios está hablando de una paz espiritual. No está diciendo una paz en sí material. Está hablando de una paz espiritual. Está diciendo, en otras palabras, la paz no viene de algo externo. La paz que yo te doy viene de adentro hacia afuera. Viene de pasar tiempo conmigo, como lo decía el versículo. No se preocupe por nada. Eso intercámbialo. Órale a Dios. Dile, exprésale lo que tú necesitas, agradece, y cuando estamos haciendo ese ejercicio, la paz de Dios viene. Eso es algo espiritual que viene a tu vida. Ahora, bien interesante porque dice la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, porque tú pasas minutos con Dios, horas con Dios, no sé cuánto haya sido, no quiero delimitar a que Dios responda a largas o cortas oraciones. Pero si tú pasaste un tiempo con Dios, tú sales de ahí y seguramente tu problema, la situación puede ser la misma, pero la paz que tú tienes sobrepasa todo lo que incluso las personas a tu alrededor entienden, y cómo está tan tranquila y cómo está tan tranquilo en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque la paz no tiene que ver con algo externo, la paz tiene que ver con algo interno que Dios depositó en mi vida. Entonces, esa paz, quiero terminar el versículo, dice, y la paz de Dios, o sea, ese tipo de paz espiritual, mira qué va a hacer. Cuidará tu corazón y mi corazón, tu mente, y aquí cierra el versículo con algo poderoso, mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, qué interesante que esa paz espiritual, ¿qué va a hacer? Va a recubrir, dice el corazón, la cosmovisión
judía de corazón es que el corazón es emociones, pensamientos y sentimientos, creencias. Entonces, esa paz de Dios va a envolver esas emociones, esos pensamientos, esas creencias y las va a equilibrar. Y entonces ahí, la paz de Dios cuidará tu corazón, cuidará tus emociones, cuidará tu pensamiento, cuidará tu manera de ver las cosas. Y su mente, ¿verdad? La mentalidad. Mientras, pero aquí viene abre corchea, le diría a alguien. Y ahí hay una condicional. Mientras vivan en Cristo. O sea, una permanente comunión en Dios. Porque tú te sales del ámbito espiritual y otra vez tus emociones ya no van a estar controladas por la paz de Dios. Tus emociones ya no van a estar controladas por la palabra de Dios. Tus emociones se van a desbordar de nuevo y el afán otra vez vendrá. Entonces, Dios nos está invitando a que nosotros permanezcamos en Él, en Cristo. Es la manera de vencer el afán. Y eso es lo que está diciendo Filipenses. Que nosotros podamos vencer ese afán. Ahora, Jesús hizo énfasis en esta manera de vivir. Él hizo énfasis en que podamos disfrutar nuestro día a día. Él hizo énfasis y uno de sus mensajes o parte de ese set de mensajes que él tenía y me encanta porque él era un maestro práctico y una de esas enseñanzas sencillas pero profundas del Señor Jesús era que tú no te dejes controlar por el afán. Y en reiteradas ocasiones Jesús lo oye diciendo que vivas el día a día, que disfrutes tu día a día, porque cada día, dice, va a traer consigo su propio afán. Ya está, ya tiene un afán ese día y vive el día a día en Cristo y vas a poder ir caminando esta temporada en la que tú y yo estamos viviendo. Ahora, lo paradójico de todo esto es que vivimos en una de las sociedades, o una sociedad actual de recompensas instantáneas. ¿Y a qué me refiero con una sociedad de recompensas instantáneas? Una sociedad de recompensas instantáneas en la que, por ejemplo, si tú vas y tienes redes sociales y todos, la gran mayoría tienen redes sociales, la gente te da un like, esa es una recompensa instantánea. Está comprobado que desata dopamina. Cuánta gente vio mi perfil, cuánta gente vio el video que hice, yo qué sé, cuántos likes. Estamos a recompensa instantánea. Quieres ver algo que una película, algo que quieras ver, estás a un clic de alcanzarlo. Quieres hacer un chat o una videollamada con alguien, estás a un clic de hacerlo y obtenerlo. Quieres comida, está a una aplicación de que te venga tu comida. Y esa manera instantánea de recibir recompensas es algo que a nuestra sociedad le está causando otro problema paralelo. Y a pesar de que somos una de las sociedades con más recompensas instantáneas, con más retribuciones instantáneas, somos hoy actualmente la sociedad con más alto índice de enfermedad emocional en esta historia de nuestra vida. Paradójicamente somos la que tiene más recompensas, pero también es lo que está siendo más enferma emocionalmente. ¿Y a qué me refiero? Depresión, ansiedad, estrés. La enfermedad del siglo. Depresión, ansiedad y estrés. La enfermedad del siglo. Depresión, exceso de pasado. Estrés, exceso de presente. Ansiedad, exceso de futuro. Y como vivimos en la inmediatez de la recompensa, en lo de ya todo tiene que darse, ya todo tiene que funcionar, ya lancé el emprendimiento y van 2 meses, no sé qué pasa, no funciona. O sea, pensamos que todo va a funcionar así, porque esa es una mentira o una burbuja de mentira de las redes sociales o de esta sociedad, de esa parte de la recompensa instantánea, que todo te va a funcionar y todo tiene que ser rápido. Esa es la enfermedad del siglo y eso obviamente que trae más afán. Pero también quiero darte
una pequeña definición de qué es afán. El afán es una preocupación excesiva, una inquietud constante por algo. Y esto me llama la atención y quiero que le ponga atención a esto. Generalmente relacionada con las necesidades materiales, el futuro o el éxito personal. Es un estado de preocupación desmedido que roba. Mire, hay que ponerle atención al afán. Mire lo que dice. Que roba la paz y desvía el enfoque de lo realmente importante. Vaya que no resolver esto es un problema grave para nosotros. Mateo 6:25 lo dice así. Por tanto digo, mira lo que dice Dios. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Eso, lo que Dios está diciendo, tienes que quitar el enfoque de lo externo y venir a lo interno. Y el afán hace algo que quiero mencionártelo en estos minutos que me quedan. El afán ahoga la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es poderosa? Pero el afán tiene la capacidad que a esa palabra poderosa ahogarla, estrangularla y hacerla, someterla y hacerla morir. Te quiero leerte un poquito lo que dice Mateo 13, del 20 al 21. Y dice, y ahí es Jesús explicando la parábola del sembrador. Y cuando Jesús, antes de explicar la palabra del sembrador, dice la palabra del sembrador, él ejemplifica al corazón de los hombres como la tierra y a la semilla, su palabra, y el resultado de diferentes tipos de personas con diferentes tipos de corazón o mentalidades, y por qué esa semilla que es poderosa en algunos lugares da el 100 por 1, en otros no da nada y en otros apenas da algún pequeño fruto. Entonces dice ahí, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra. Miren qué interesante, la escuchó, él no la rechazó, la escucha, de inmediatamente la recibe con alegría, pero no tiene raíz, dura poco tiempo. Y aquí viene la prueba de esa palabra. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, digan conmigo ahí, el afán de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Y en este primer principio que estoy compartiéndote ahorita es enfoque y prioridades incorrectas. Esta persona, este tipo de corazón o tierra a la cual Dios está diciendo, la recibió mi palabra, la atesoró la palabra, pero no dio un fruto. ¿Cuál es la razón del por qué mi palabra, aunque es poderosa, no termina de dar fruto? Bueno, es porque tú y yo tenemos enfoques y prioridades incorrectas. Estas personas estaban enfocadas en al menos 3 cosas. Primero, problemas. Cuando hay problemas, si tú solo enfocas los problemas que están a tu alrededor, tú vas a tener afán excesivamente. Y tú no estás enfocando a Dios, tú no estás enfocando a la palabra. Tú sabes la palabra. De hecho, hay cientos, miles, millones de cristianos que conocen la palabra, pero llenos de afán. ¿Por qué? ¿Por qué si conozco la palabra yo estoy tan afanado? Bueno, porque tú te estás enfocando en el problema. No te enfocas en Dios, no te enfocas en el problema. Y si yo veo siempre el problema, obviamente eso me va a traer afán. La segunda que podemos encontrar en este versículo es presiones. Cuando hay presiones, cuando hay situaciones difíciles, quizás hay alguien enfermo en tu casa crónicamente, si quizás hay una situación financiera crónica por ya mucho tiempo, pleitos, contiendas, no lo sé. Y entonces hay presiones. Y cuando yo enfoco las presiones que están viniendo, obviamente eso me va a generar muchísimo afán. Y otra de las cosas que
que podemos estar enfocando y tener esas prioridades incorrectas es los bienes materiales. Tú te estás enfocando solo en los bienes materiales y qué tienes, qué no tienes, qué tiene la otra persona, que aquel cómo tuvo tal cosa y tú cómo estás. Tú estás enfocándote en tus bienes materiales, entonces eso te va a generar afán. Y también esa palabra, aunque tú tengas una palabra, aunque hayas escuchado de Dios, aunque hayas ido a una iglesia, aunque te han ministrado, aunque Dios te ha dicho que va a hacer tal cosa, pero tú estás enfocado en tus bienes materiales y solo eso miras, afán. Y eso ahoga la palabra y la sumerge y la somete y hasta la hace morir. ¿Por qué? Porque estoy enfocado y con prioridades incorrectas. Y una más para ir terminando. El afán. ¿Por qué tengo afán? El siguiente principio. ¿Por qué tengo afán? Es por la confianza en tus capacidades. Quiero leerte lo que dice Jeremías 17:1. Así dice el Señor, pueblo de Judá: vuestros pecados están grabados indeleblemente en las tablas de piedra de vuestro corazón y en los cuernos de vuestros altares, grabados con cincel de hierro y con punta de diamante. Dios está diciendo: hay un pecado. Y yo quiero revelarte cuál es ese pecado que hay en tu vida. 17:5 dice: y dijo Dios: maldito sea el hombre fuerte que confía en sus propias fuerzas y confía en las fuerzas del hombre y se aparta su corazón de mí. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos afán? Y lo voy a decir quizás con la palabra hoy actualizada: ansiedad o ataques de ansiedad. Es porque toda tu vida se basa en tus capacidades o en las mías. Lo que está sucediendo, en pocas palabras, tú estás diciendo: esto que está sucediendo a mí, esta es mi capacidad, o esto puedo hacer, o esto tengo en la bolsa, esto tengo en el banco, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Este es mi entrenamiento, este es mi proyecto de vida, estas son mi trayectoria de estos años y yo puedo hacerlo así, yo lo puedo hacer allá, y te das cuenta que tus capacidades no alcanzan para poder sacarte adelante muchas veces. Y eso genera afán, eso genera ansiedad, porque tú estás basándote en tus capacidades o peor aún en las de una persona más adicional a ti. Y Dios a esto le dice: ahí hay una maldición, que si tú estás basando tu vida en tus capacidades, en tus dones, en tu dinero, en tus planes, en tu visión, en esto, en lo otro que tú tienes, o en aquella persona que te va a ayudar, eso te va a traer maldición. Y no solo maldición, afán. Entonces estamos hablando de cómo vencer el afán. Y es importante que nosotros transicionemos de esas fuerzas de pensar solo en nosotros mismos, en nuestra capacidad, y pensar en la capacidad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque cuando nosotros estamos basando nuestra vida, nuestra situación actual en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, yo ando viendo cómo salgo de este problema, yo veo cómo toco estas puertas, yo veo cómo mando este currículum, yo mando aquí, yo mando allá, yo me capacito, yo hago esto, yo lo otro, pero no tomo en cuenta a Dios, sino que solo mis capacidades. Y ahí entra el engaño. Muchos piensan que sí han tomado en cuenta a Dios, pero muchos se mueven en independencia de Dios. ¿Cómo sé, José Miguel, que he tomado en cuenta a Dios? Bueno, le preguntaste a Dios qué es lo que tienes que hacer en tu situación. Más importante, le obedeciste. Y ahí creo que se basa mucho de lo que nosotros podemos respondernos a nosotros mismos de nuestra situación actual y cómo vencer el afán. Al final de esto, el afán es falta de confianza en Dios. Y quiero decirte eso, muchas veces no lo conectamos, pero el afán, en otras palabras, es yo no confío en Dios. Yo tengo que valerme por mí mismo.
y salvar mi propia vida como yo puedo hacerlo. También en Jeremías 17:7 dice algo poderoso, y ahí donde Dios quiere llevarnos a transicionar de confiar solamente en mis fuerzas y las ayudas de los hombres a solo la de Dios. Y dice: bendice con alegría a los que confían en mí, a los que confían solo en mí. Jeremías 17:7. Y luego dice, ¿cómo va a ser esa persona? Es como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hasta las corrientes de agua. No teme cuando llega el calor abrasador, porque sus hojas se mantienen frescas y nunca se marchitan, ni siquiera en un año de sequía. No se angustia, o sea, no se afana, no le da ansiedad, depresión o estrés, sino que sigue dando fruto delicioso. Entonces, ¿cómo es una persona que está caminando con Dios y que vence el afán, que entiende que quizás tenías prioridades incorrectas, que estabas confiando en tus capacidades y tus amistades o tu red de apoyo, pero que entiende que todo eso no te ha funcionado? Y Dios nos deja solo un camino, y es confiar solo en Él. Entonces, si hago eso, voy a ser una persona con vida. Voy a ser una persona que Dios es su única fuente. Voy a ser una persona madura emocional y espiritualmente. Voy a ser una persona, eso es lo que dice Jeremías, una persona que cuando hay calor, cuando hay pruebas, aún ahí da frutos, porque sabe que no se basa en su capacidad, se basa en las de Dios. Y más poderoso de eso, dice que te va a hacer como un árbol que le va a dar sombra, que va a cobijar a otros y va a ayudar a otros. Quiero dejarte con algunas preguntas para ir cerrando esta dosis de ánimo y que tú puedas contestártelas. No sé, no necesariamente ahorita, pero si puedes tomar un lápiz o tu dispositivo electrónico y escribirlas. La primera de ellas: ¿por qué no confías en Dios? ¿Por qué no confías en Dios? Quiero solo hacer una acotación en esta pregunta. Muchos no relacionan al afán, como decía, a un problema de confianza en Dios. Pero eso me lleva a la segunda. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia con tus relaciones más significativas? ¿Cómo fue tu relación con tu padre natural? ¿Cómo fue tu relación con tu madre? Puedes identificar, sin faltarle de respeto a ellos, pero puedes identificar las veces que ellos fallaron a tu vida, te defraudaron. ¿Fuiste defraudado demasiadas veces o constantemente? ¿Desarrollaste la creencia o la mentalidad que tienes que controlar todo porque nadie más va a venir a ayudarte? Nadie más va a ayudarte y solo te tienes a ti. ¿Puedes identificar si tienes esa mentalidad constantemente? Y esta última, ¿sabías que la imagen que tienes de Dios es la misma imagen que tienes de tus padres naturales o cuidadores? Amigo, yo sé que muchos tenemos problemas, situaciones difíciles y que obviamente nos afanan y nos preocupan. Pero Dios también nos hace pasar en procesos para identificar que necesitamos a veces mucha sanidad interior, muchas situaciones por resolver, por las cuales yo me afano aún más de lo que normalmente debería ser alguien. Y si yo no logro resolver esas heridas emocionales y espirituales con Dios, me va a ser muy difícil aprender a confiar y depender de Él y dejar de vivir en afán. Se me acabó el tiempo. Espero que te sirvan estos principios y que puedas disfrutar tu día a día y que puedas ir venciendo el afán, porque sí se puede, pero tomado de la mano de Dios, cambiando las prioridades, saliéndote de tus capacidades y entrando a las de Él.
y aprendiendo a confiar solamente en Dios. Muchas bendiciones. Espero que sigas conectado en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima dosis de ánimo. Hasta la próxima.